Bueno, tú sabes que yo he estado dictando contemporánea de hace muchos años, eh, pero interrumpí los últimos tres y dejé de enseñarla, porque bueno, habíamos hecho un curso de 5 años, pero y necesitaba descansar, dejarlo descansar y cambiarlo un poco, ¿no? Pero me quedé con una idea después de esos primeros 3 o 5 años, y es que los videojuegos podían ser un recurso muy importante para hacer filosofía. En esa época estaba, ¿cómo es que se llama? Minecraft. Minecraft lo introdujo un alumno en uno de sus proyectos, así de pura casualidad. Y ahí lo que hizo él con el proyecto para utilizarlo en filosofía me hizo pensar que aquí había un gran potencial. Entonces me quedé con esa idea. Ya habíamos estructurado una plataforma digital, como sabes, ¿no? Habíamos hecho Rizoma Filosófico, pero se quedó ahí flotando en el ciberespacio porque no había cómo mantenerla. Entonces está ahí llena de materiales para uso, qué sé yo, pero había sido en cierto sentido un proyecto truncado. Entonces, cuando he empezado otra vez a dictar filosofía contemporánea, decidí que sería bueno incorporar entonces los videojuegos. Y ya, obviamente, los videojuegos, ¿por qué? Porque el curso es sobre tecnología, en parte, pero mayormente porque quería enfatizar a través de todo el semestre, cosa que se hizo incluso más necesaria cuando vino la pandemia, ¿no? Quería enfatizar la importancia de lo digital en todos los temas que estábamos hablando. Entonces, como tú comprenderás, el que la pandemia nos haya arrojado a todos en el mundo virtual ha sido, pues, digamos, un regalo de experimento, ¿no? O sea, porque nos da para reflexionar precisamente en vivo lo que estábamos planteando, en parte teórica y en parte prácticamente, ¿no? Porque la práctica estaba en los videojuegos. Entonces te das cuenta que hemos logrado hacer la virtualidad a dos niveles. Y a diferencia de otros cursos que les ha tomado un poco de trabajo virtualizarlos, para nosotros ha sido prácticamente natural, ¿no? Hemos fluido con el asunto y bueno, y el curso ha sido muy exitoso. ¿Pero por qué? Entonces aquí te doy un poquito más de información acerca de la importancia de los videojuegos, ¿no? Porque eso también ha cambiado con la experiencia de la pandemia. Los videojuegos me parecían a mí que serían no solamente un objeto de estudio, ¿no? Como un producto virtual, etcétera, ¿no? Sino también como un medio a través del cual hacer filosofía de manera virtual. Porque ahora pues hay juegos de video que son películas, te metes a actuar en una película y entonces estás viviendo la experiencia que te están presentando, y hay muchos videos que dan para reflexiones éticas, políticas, es decir, para todo tipo de reflexión. La misma experiencia virtual ya es un objeto de estudio porque, claro, estamos viendo qué cosa es lo que la virtualidad está haciendo al ser humano. Entonces, o sea, ideal. O sea, fue, como diría Jung, un evento sincronístico la pandemia. A pesar de tener tantas cosas negativas, a nosotros nos cayó como anillo al dedo, ¿no? Entonces, nada, esa idea que teníamos inicialmente de que podíamos usar los videojuegos para ampliar, digamos, el ámbito, el rango de nuestro estudio, y al mismo tiempo, y esa es la otra cosa, jalar a los alumnos a la filosofía a través del juego, ¿no? Que también nos daba para enfatizar la importancia del juego en nuestra época, ¿no? O sea, hay toda una reflexión ahí acerca de cómo esta época, que ha dejado de ser secuencial, lógica, lineal, ¿no? Uno de los puntos que desarrollamos en el curso en la evolución de los medios, ¿no? También ha transformado pues, la forma como conseguimos de educación, ¿no? Y eso lo estamos viviendo, lo estamos ejemplificando con lo que estamos haciendo, ¿no? Más o menos eso es lo que te podría decir. Claro, ahora lo que hemos descubierto es que los juegos de video son más que simplemente un medio para examinar, explorar estos temas. Es también, digamos, es el medio perfecto para hacer que los estudiantes tengan como ¿cómo le llamamos nosotros? En inglés le decían field trip, ¿no? Cuando sales con la clase a hacer Como un ¿cómo le llaman eso? paseo, una excursión.
Sí, pero tiene un nombre, ¿no? O sea, es un trabajo Trabajo de de campo, campo. trabajo de campo. O sea, de pronto, la práctica filosófica, que eran más lecturas, se ha convertido efectivamente en lo que debería ser, ¿no? Un trabajo de campo. Entonces, el jugar juegos, ¿no? Los hace a los alumnos entrar a la filosofía de manera completamente natural y a través de la experiencia, que es lo ideal, que es lo ideal. ¿No? Y bueno, también me quedé sin desarrollar el tema este de que el juego es importante en nuestra época precisamente porque ya no estamos empezando a pensar asociativamente, pues como el Internet nos enseña, rizomáticamente, como decimos siguiendo a Deleuze, ¿no? Y eso quiere decir que empieza a revalorizarse el juego y los momentos de ocio, porque aquí las facultades que tienen que ser afinadas son las de la empatía y la imaginación, que son muy distintas que las facultades del intelecto, ¿no? Entonces hay una transformación también en la forma como uno puede concebir la educación en filosofía, ¿no? La educación en filosofía no como la acumulación de conceptos y nuevas herramientas para pensar, sino más bien una práctica en el pensar, ¿no? Que puede tomar diferentes temas de acuerdo a los recursos que tenga, a las experiencias virtuales que pueda provocar, ¿no? Y entonces efectuar una educación que surge de la experiencia y no de la teoría que se les aplica antes de que tengan ninguna experiencia que vaya con ella. Entonces te das cuenta, voltea de cabeza el sistema, la forma como concebimos, ¿no? En el sistema educativo lo que es la educación y específicamente en filosofía. Claro, como mencionas, hay como que muchos niveles de esta innovación, ¿no? Está la innovación en pensar cuál es la actividad filosófica propiamente, cómo se desempeña el filósofo, cómo se desempeñaría una clase de filosofía, la incorporación del juego, la incorporación de la tecnología. Y además, justamente como dices, por esta suerte de sincronía, se ha dado que ustedes de cierta forma se estaban anticipando, ¿no? A lo que es un cambio que se está dando a nivel macro y se está dando poco a poco, ¿no? Pero en este caso nos tocó ya entrar a un nivel de práctica mucho más vivencial de lo que tal vez ustedes habían anticipado, ¿no? Porque recuerdo conversar un poco con Antonio antes de que empezaran las clases, ¿no? De más o menos cuál iba a ser la idea, ¿no? De que les iban a mostrar ciertos videojuegos para que ellos puedan jugarlos por su cuenta y todo lo demás. Pero una vez que les avisan, ok, va a ser todo el semestre virtual, ¿qué hicieron? Tuvieron que modificar mucho el plan, tuvieron que modificar poco, Pero tuvieron que buscar nuevas no, pero ya, herramientas. mira, no, prácticamente lo único que nos faltaba, de lo que carecíamos, que habíamos estado contando con ello, era los laboratorios, ¿no? Que hubiesen hecho más fácil el que todos los estudiantes pudiesen jugar al mismo tiempo, con los mismos recursos, no sufrir lo que sufrimos con el Internet, las diferencias de poder de las diferentes señales en cada punto. Ya. O sea, hay alumnos que tienen dificultad con los juegos porque, claro, requieren demasiada carga. Eso se hubiese solucionado el uso presencial de laboratorios que están equipados específicamente para eso. Pero realmente eso ha sido secundario porque, como te das cuenta, también la temporalidad cambia con la virtualidad, ¿no es cierto? O sea, estamos haciendo cosas que no haríamos en las horas que hacemos porque no tenemos que movernos en nuestra casa. Entonces es mucho más fácil reunirse con los alumnos, ¿no? Ponte a hacer la práctica, a jugar juegos, ¿no? Que tener una hora fija de laboratorio. Entonces eso ha ayudado también a que sea más fluida la educación. Y ese es otro punto importante acerca de ese tipo de educación que nos está permitiendo el videojuego. Es que cada experiencia singular se convierte en el objeto de la enseñanza y no es una enseñanza homogénea para todos. Cada uno va a descubrir sus propias preguntas en esa búsqueda, ¿no? Y entonces lo que se convierte en el objetivo del juego, iba a decir, pero también es un juego, del curso, ¿no es cierto? Es el de enseñarles a pensar, o sea, simplemente a poder reflexionar acerca de lo que está sucediendo desde una posición informada por su propia
curiosidad por su propia búsqueda de exploración individual, lo cual hace pues que lo que aprenden de filosofía tenga muchísima más aplicación para las cosas de la vida cotidiana que lo que tendrían de otra manera, ¿no? Y anticipa el hecho de que la filosofía, pues, sobre todo en momentos de crisis, se convierte en un instrumento de mucho más valor que lo que tiene normalmente en la sociedad, en la cultura, por lo menos conscientemente en la cultura. Y eso, pues, da para pensar en la educación filosófica, no como una educación que simplemente te prepara para ir a posgrado en filosofía, que ya eso está anticuado, pues eso de pensar de esa manera, pensar en el siglo pasado, ¿no? Sino más bien una preparación para poder tú, con esas herramientas, lograr encontrar tu camino. O sea, ya no hay profesión, las profesiones ya todas están diversificando precisamente por la diversidad, ¿no? Que comienza a surgir con las empresas individuales, ¿no? con las iniciativas que la gente puede tomar en función de estas herramientas que les permiten hacer las cosas que a ellos les interesan y no lo que la sociedad ha dictado, que son las cosas principales. O sea, yo veo este curso, tú dices que se han anticipado los tiempos, bueno, o sea, digamos que la filosofía pop, que es lo que hemos estado empezando a hacer con este curso, y que luego Hermes también ha acogido, el grupo de investigación que tenemos, ¿cierto? Es la idea de que la filosofía tiene que ser difundida de una manera que sea accesible a todos. O sea, por ejemplo, decimos que queremos llevar la filosofía a las calles, no dejarla en la academia, porque la academia está como no sometida al rigor de lo académico. Por ejemplo, me parece a mí que es bien interesante que los alumnos ahora, como estamos en la virtualidad, ahora en todos los cursos lo hacen, pero en nuestro curso ya está anticipado, que tenían que hacer videoensayos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay diferentes medios ahora de enseñar. Y si no se utilizan, estamos perdiendo una oportunidad de abrir las perspectivas de la educación. Nos han forzado a hacerlo, ya todo el mundo lo está haciendo, nosotros ya lo teníamos anticipado, y me parece que esa es la dirección en la que tiene que ir la educación en general, no solamente la educación filosófica, pero la educación en general. Sí, es interesante como tal vez esta situación ha revelado algo que de cierta manera siempre ha sido, ¿no? Que la educación es una práctica de investigación constante, ¿no? De probar cosas, como tú dices, también para los mismos alumnos es una práctica de aprender a aprender en el proceso y, como tú dices, empezar a formarse sus propias ideas, generar sus propios juicios, no solo recibir pasivamente lo que los maestros les dan, ¿no? Que era un poco el modelo tradicional. Y un poco decías también que no es solo la manera en la que tú independientemente has decidido llevar este curso, sino que eso forma parte de lo que un poco consideras que debería ser la filosofía y deberíamos hacer los filósofos. Entonces, ¿cuál consideras que es la importancia de que haya este aspecto de la filosofía, ¿no? Que los filósofos se involucren en este tipo de proyectos y no solo estén focalizados en la línea más ordinaria de la academia, ¿no? De la investigación individual y la producción de papers y libros, ¿no? Bueno, enriquece las opciones que le damos a los estudiantes de filosofía, para empezar. Hace muchos años, ya parece un siglo, ¿no? Pero harán, pues, ¿qué? 8 años, una cosa así. No sé si tú estarías todavía en el departamento, pero iniciamos fue una iniciativa en realidad que traje yo viniendo de fuera, viniendo no habiendo estudiado en la católica, no teniendo las estructuras que los de la católica tienen naturalmente, sino una formación completamente diferente. Pues lo primero que me sorprendió fue que todo estuviese dirigido a una formación académica en la filosofía, porque yo pienso que la filosofía tiene muchas otras opciones, no solamente esa, que mucha gente, y eso te lo muestra la cantidad, y ahora cada vez más, de gente que estudia filosofía para irse a otras carreras, ¿no? Sí. Porque la filosofía enseña algo que solamente la filosofía puede enseñar, que es a pensar profundamente acerca de las cosas, ¿no? Te enseña a pensar y a identificar lo que es un problema real. Eso es lo que te hace. Entonces es un instrumento para cualquier actividad que puedas escoger. Entonces siempre me ha parecido a mí, y eso fue lo que organizamos, una comisión, el CAE se llamaba, que además Ciro y yo estuvimos a cargo de eso, y Julio del Valle también. Los tres que estuvimos encargados de eso, y una de las opciones, o digamos las sugerencias que hicimos, y que al final no se adoptaron, como siempre la tradición es muy fuerte, ¿no? Fue la de abrir un second track, una segunda opción
para la disciplina de filosofía en la facultad. Y eso ha sido asumido por estas modalidades de, no sé cómo se llaman, estas temáticas que se tratan en cultura, crítica cultural, o no sé cómo se llaman estas, ¿cómo les llaman a estos? Que son currículums, ¿no? Pero son currículums de humanidades en general, ¿no? Humanidades mezclas cultura y crítica literaria, por ejemplo. No sé cuántos hay, creo que hay 2. Bueno, muchos de los alumnos que venían a filosofía al primer año se han ido para el otro lado, para esos cursos, porque obviamente la filosofía interesa a la gente por muchas diversas razones, y yo creo que la minoría es la que se va por el posgrado, a no ser que sea convertida, indoctrinada pues, por la filosofía que te llena la cabeza de cosas y de pronto quiere ser también un filósofo académico, lo cual me parece que eso es lamentable, porque los filósofos académicos deberían ser muy pocos y solamente aquellos que tienen la vocación, no porque es un empleo que tienes que hacer porque te gustó estudiar filosofía. Eso me parece un absurdo. Entonces, a mí me parece que ya es hora de que la filosofía se comience a pensar de una manera muy distinta en la educación en general, pero para empezar la filosofía, ¿no? Y eso empezó para nosotros en la importancia que lo comenzamos a dar desde el principio. El primer semestre que enseñamos tecnología, estábamos usando blogs. Hace como 8 o 10 años que el blog era una cosa nueva. Nosotros lo usamos como instrumento de la clase y eso creció a la plataforma ¿no? Y ahora los videojuegos. O sea, es un reconocer el tiempo digital en el que estamos viviendo y todas las preguntas filosóficas que eso plantea, ¿no? Eso a mí me parece que es uno de los grandes atractivos y además una de las razones por las cuales los chicos adoran el curso, porque les da para pensar sobre las cosas que todos los días están teniendo que vivir. Y entonces eso me hace agregarte una cosa que mientras estás hablando me parece que es bien importante señalar, y es que la filosofía vuelve a tomar su forma original, de la búsqueda del autoconocimiento. ¿Te das cuenta? O sea, los filósofos tienen que servirte para que tú te conozcas a ti mismo, no para que conozcas a los filósofos, por Dios. Sí, de hecho, justo te quería hacer la siguiente pregunta porque al inicio de la cuarentena, algo que me llamó mucho la atención es que usualmente la opinión de los filósofos no es algo que es constantemente buscado, constantemente compartido, ¿no? Por el público, pero apenas... Eso es muy fácil de ver por qué, ¿no? O sea, porque el lenguaje que utilizan es absolutamente esotérico y completamente desconectado, aparentemente. Pues obviamente para nosotros no, porque sabemos el lenguaje, pero para una persona que no sabe filosofía, no entiende nada de lo que es un filósofo, aunque sea la cosa más sencilla. Entonces es una pérdida de tiempo llamarlos filósofos. Claro, no es ni amigable ni atractivo para las necesidades de la mayoría de las personas, pero cuando empezó la cuarentena, sin embargo, salieron una serie de artículos y de pronunciamientos de diversos filósofos, ¿no? Sobre lo que estaba pasando, lo que iba a pasar en el futuro. Y te quería preguntar a ti más bien, ¿cuál crees, ahorita me has respondido un poco, ¿no? Con esta cuestión del autoconocimiento, pero ¿cuál crees que es el papel o que debería ser el papel de la filosofía y la educación actualmente, ¿no? En este contexto de tumulto universal, de crisis? Bueno, por supuesto, todo el mundo debería tomar mi curso. No, todos los cursos todos los cursos de filosofía deberían tomar como, digamos, principio de renovación, ¿no? La importancia que tiene la experiencia digital en todas las áreas de la vida de ser contemporáneo. Porque eso ya me parece que marca una pauta diferente a la que hemos tenido antes. O sea, vivimos en momentos extraordinarios, entonces tienen que haber medidas extraordinarias que tomemos para que la educación esté ¿no? a la altura y digamos, sincronizada con lo que está pasando. Y no como me parece que estamos haciendo mal en la universidad, es que estamos empecinándonos en mantener el mismo, es que es muy difícil cambiar las estructuras, ¿no? Pero necesitamos cambiar las estructuras porque si no vamos a ir perdiendo cada vez más alumnos y la universidad se va a volver obsoleta. Claro, alguien que me escuche decir eso va a decir, pero es que exagerado, no sé cuánto. Bueno, digo, o sea, hace 10 años, cuando comenzamos a hablar de que necesitábamos cursos de filosofía que fuesen más amplios, pues el tiempo nos ha dado la razón. ¿Te das cuenta? O sea, cómo están cambiando las cosas en la cultura tiene que ser una brújula para ver cómo es que nosotros enseñamos.
O sea, la forma en que enseñamos todavía corresponde al modelo humanista, que es completamente desfasado con la experiencia de los jóvenes. Y sobre todo ahora que ya son todos, los cachimbos ya todos son digitales. Es decir, estamos preparándonos para un fracaso total si es que no estamos conectados con lo que están haciendo ellos, o la forma como están viendo el mundo, ¿no? Y es interesante lo que dices, ¿no? De que tenemos que más o menos seguirle el paso a ese tipo de cambios, ¿no? Y creo que una de las cosas que tal vez, y unido a este privilegio del modelo puramente académico de hacer filosofía, y de ver qué tan cercano, tan lejano sienten las personas la filosofía, es esta cuestión de si la filosofía tiene un lugar en la escuela, ¿no? En la escuela, en el colegio, en la educación básica. Porque si asumimos, si partimos de que la filosofía es estrictamente esta práctica académica, ¿no? Puramente intelectual, de palabras difíciles y de todo lo demás, claro, suena muy difícil, muy complicado que pueda haber algo así como cursos de filosofía en un colegio, no tendría mucho sentido. Pero la cuestión es que si tal vez ampliamos nuestra definición de lo que es la filosofía o privilegiamos más bien este lado práctico, este lado del autoconocimiento, que al fin y al cabo, como dices, tiene que ver un poco con cuál es el origen de la filosofía, ¿no? Como disciplina, tal vez sí tenga un lugar en la escuela, pero no sé cómo lo piensas tú. ¿Crees que es posible introducir la filosofía al ámbito escolar? Bueno, mira, tenemos un proyecto que tú has participado además, que tiene ese propósito de llevar la filosofía en otra clave a las clases en la escuela. Y mientras más veo yo eso, más siento la necesidad de que vayamos a los niños. Para empezar por una consideración, digamos, muy práctica, y es que necesitamos preparar a las generaciones que vienen para que puedan pensar en lo que está pasando. Porque lo que está pasando es algo que nosotros, desde nuestra perspectiva, ya casi del pasado, no podemos concebir. Lo único que podemos darle a nuestros alumnos es herramientas para que puedan ellos decidir y discernir qué cosa es lo que está pasando. ¿Te das cuenta? Si le damos una educación que está articulada para una situación que ya está cambiando vertiginosamente, estamos preparándolos para realmente una catástrofe. O sea, los niños que todavía están recién comenzando a aprender y que además están tan influenciados por los medios digitales que tampoco conocemos a aquellos que no somos digitales, ¿no es cierto? Necesitan tener esa conciencia. La importancia de los niños es que son las generaciones que van a tener que lidiar con lo que estamos dejando, que es un desastre. Y lo único que podemos darles es lo que tenemos, que es la capacidad de reflexionar, porque sobre lo que va a pasar en el futuro no tenemos idea, no podemos tener idea. ¿No? Hay un cambio de paradigma, también un cambio de experiencias, no se puede anticipar, lo único que puedes hacer es transmitirle a la nueva generación lo máximo que puedas, y a quienes más urgentemente, sino a los niños, que todavía no han sido, digamos, absorbidos por esta cultura que está desfasada, ¿no? O sea que ese es un proyecto que me gustaría a mí, de alguna manera, comenzar y propiciar en nuestro medio. O sea, la filosofía, hay gente que lo está haciendo, pero sería bueno que nos juntemos para hacer un programa, ¿no? De verdad importante. Claro, se están haciendo, y también eso lo he conversado un poco con Alessandra de Vos, ¿no? Como que hay iniciativas privadas y particulares en diferentes lugares, pero a veces falta algo que los articule. Y creo que proyectos como son uno de esos experimentos, al fin y al cabo, que muestran que hay una manera, ¿no? Que hay maneras cercanas, amigables, atractivas para hacerlo en diferentes niveles, o sea, en los colegios, pero también para innovar lo que hacemos en las universidades, ¿no? Porque el hecho de que siempre hayamos enseñado así en las universidades no significa que siempre tengamos que seguir enseñando de la misma manera, ¿no? Mira, Dani, a mí me parece que lo más importante de esta época para la educación es que la educación ya no puede ser como era antes, el entrenar a todo el mundo para que todo el mundo pensase lo mismo. ¿Sabes? Porque era lo que buscábamos que las sociedades estuviesen de acuerdo porque todas veían las cosas iguales. Bueno, por muchas razones ahora es imposible eso, pero también es posible, a través de estos nuevos medios, de propiciar la educación de cada persona para que cada persona encuentre su propio camino, para que sean tantos caminos como hay individuos los que sean posibles dentro de una cultura.
Y por supuesto, eso hace el discurso, el diálogo mucho más complejo. Pero es que eso es lo que está pasando, eso es lo que está viniendo. Y si es que nosotros no vemos eso, estamos perdiendo el tiempo y haciendo perder el tiempo a la gente, en realidad haciéndole daño a la gente que está estudiando con nosotros, porque no están preparados para lo que tienen que estar preparados, ¿no? Pero ¿cómo haces un cambio como ese, pues, que es un cambio realmente fundamental, cuando ves que en nuestro país, por ejemplo, que todo se mueve al nivel más superfluo y frívolo de la política, en la que ni siquiera se tocan los temas? O sea, es una cosa que eso pues lleva a que solamente sean las iniciativas privadas, individuales, que van trabajando por aquí, por acá, esperando que algún día pues haya la posibilidad de que la sociedad se despierte. No sé, pero la otra cosa de los medios digitales es que nos da una cierta independencia de esas instituciones y de esas, porque se pueden crear en la digitalidad comunidades, como tú bien sabes, ¿no? Comunidades que van, digamos, alineándose con un cierto ethos, una cierta necesidad personal, psíquica, espiritual, como tú le quieres llamar de la que carecemos en nuestra época. Sí, efectivamente, claro, estas voces que, como tú dices, a veces son iniciativas privadas, ¿no? Pero que al fin y al cabo entran a cuestionar y a un poco disrumpir, romper con lo que se ha estado dando por siempre. De todas formas son un espacio importante, creo. Y bueno, básicamente eso era la entrevista. No sé si también quieras comentarnos algún proyecto o alguna cosa. Bueno, hemos cubierto prácticamente todos los puntos importantes, ¿no? O sea, podríamos seguir hablando y saldrían más cuando tú quieras. Tú sabes que esto para mí es parte de lo que es mi vocación. Mi vocación es educar. Y felizmente siempre me ha parecido importante estar al tanto de las cosas que están sucediendo, y siempre he sentido que la filosofía tiende a apartarse de lo que es importante inmediatamente, porque la filosofía siempre ha hablado, ¿sabes?, para los siglos, no ha hablado para el presente lo ha despreciado, ¿no? Se lo ha despreciado desde un prejuicio platónico. Platón, pues, que nos hace pensar, y el cristianismo, que se alió inmediatamente con Platón, de que lo importante es lo trascendente, lo que viene después de la vida. Esta vida es simplemente un medio. Bueno, esa visión, desgraciadamente, nos ha hecho perder de vista la importancia del ordinario, lo temporal. Pero incluso la física está tomando conciencia de la importancia del tiempo. Y en los últimos 100 años, pues el tiempo ha sido para los filósofos un tema de reflexión constante. Entonces, digamos, es la revaloración de la vida sensible, y eso quiere decir el reconocimiento de diferencias, ¿no? La pluralidad de voces como un valor, y no como algo que se tiene que de alguna manera empaquetar y hacer más factible de hacer funcionar. Eso ya no debería ser el objetivo de la cultura, ni tampoco, mucho menos de la educación. En fin, no sé, podemos concertar otra entrevista dentro de unos 6 meses para hablar otra vez de cómo transcurrió el año después de la pandemia,